Campanas. Campanas sobre el valle. Sobre todo México se escuchan las campanas. Desde las alturas celebran sonando las campanas, mientras dos sólidas torres neoclásicas atestiguan. 23 campanas glorifican el resultado de la síntesis del pasado y la imagen del porvenir. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ha crecido y visto crecer no solo una capital, también un territorio, una cultura. Durante el tiempo de su construcción, una nación tomó forma. El proyecto de un templo para la Nueva España se inició durante el mandato de Cortés y al concluirse en forma definitiva, Morelos encabezaba la Gran Rebelión. Y como la cultura del país al que acompaña y simboliza, es el resultado de la fusión de diversas concepciones. En 300 años pueden surgir muchas visiones, muchos estilos. Místicamente gótica se eleva. Pero al mismo tiempo es austera y sobriamente herreriana. Quizá por ello, un tanto melancólica. Por otra parte, la catedral danza todavía con suaves figuras del barroco, aunque también tiene esa sofisticada y fina coquetería churrigueresca. Al clásico le debe solidez y al neoclásico modernidad. Solo hay que verla. Cierto, es una profusión de escuelas artísticas combinadas, pero hay algo en ella que no deja de asombrarnos: su integridad y su extraordinaria armonía, ya sea si tan solo deseamos conocerla o si participamos en la liturgia. La catedral es una y muchas a la vez, diversa pero única. Solo se parece a sí misma y a las culturas que la crearon. Comenzaba la Real Conquista. Todo el esplendor arquitectónico de la Gran Tenochtitlan se acabaría por completo en breve. Se inicia así su destrucción y sobre todo la de su Gran Teocalli. El Templo Mayor había sido construido en varias etapas constructivas a lo largo de 200 años y va empezando a destruirse prácticamente al momento de la conquista misma. Había que desaparecer a los ojos de los españoles aquello que consideraban obra del demonio. Daba principio un nuevo culto ante la mirada atónita de los naturales. Conjunto de prácticas, dogmas y rituales desconocidos que habían de imponerse a los anteriores. Hernán Cortés ordena la edificación de un primer recinto que permitiera en las nuevas tierras realizar el ceremonial católico por excelencia: oficiar misa. Vino entonces la transición. Bravos pedazos del Teocalli con claros rasgos de tallas aztecas, incluidas deidades, se fueron apilando para dar forma a las tres naves de la iglesia mayor, con orientación este-oeste, sobre los templos aztecas y la puerta principal dando la espalda a su frente. No pocas piedras de aquí deben haber ido a parar allá, o esculturas. Tenemos inclusive restos de columnas, de grandes bases de columnas coloniales, en las cuales en la parte inferior se ve, por ejemplo, que habían sido esculturas de serpientes o de otros dioses de los aztecas. Y vemos aquí lo que es la parte de abajo del cuerpo de la serpiente, pero inclusive dos restos que aparentan ser colmillos aquí, y ya después la base de la columna como va arrancando. A decir del historiador Manuel Toussaint, todo paulatinamente fue sustituido.
La tradición indígena del culto exterior por las capillas abiertas. Los crueles sacrificios humanos por el sacrificio incruento de la Eucaristía. El plumaje sacerdotal por las capas pluviales de hilos de oro y plata. La multitud de dioses por una gran corte celestial llena de santos. La turquesa y el pedernal por la custodia de oro y piedras preciosas. El tzompantli por las criptas. Eran nuevos rasgos para nuevos rostros. Para esta gran ciudad no era suficiente con un templo provisional y pobre como la iglesia mayor. Además de una iglesia organizada, el centro de la hispanidad en el nuevo continente requería de una catedral. Entonces llega Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la nueva diócesis, decidido y emprendedor, concibe la idea de una nueva catedral que, a decir de la cédula real, debía ser la más insigne. Zumárraga da pie a los trámites para la construcción y, tesonero, manda abrir una acequia para transportar pesados materiales desde lejos. Pero la muerte lo sorprendió en estos menesteres y la construcción se interrumpió. ¿Cómo edificar una obra de dimensiones monumentales? Era necesario volver los ojos a España, al otro lado del mar. Los modelos a seguir, sin duda, estaban en el viejo mundo, donde tendencias y manifestaciones artísticas habían cobrado forma a través de los siglos, donde los encuentros de culturas estaban presentes. En la Edad Media, a través de las construcciones eclesiásticas, la espiritualidad se dirige hacia las alturas, largas espigas que se remontan a los cielos, queriendo llevar con ellas las almas de los fieles. Las características de la arquitectura gótica reflejan este sentimiento, y la Catedral de Barcelona, al igual que muchas otras, las muestra con gran riqueza. El herreriano es también un reflejo de espiritualidad, solo que mucho más sobria, pues conlleva una iglesia fuertemente arraigada, rígida y sólida. Cerca de Madrid, un sueño de Felipe II se materializa en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, obra del arquitecto Juan de Herrera, que resume las aspiraciones y la visión austera del inicio del siglo de oro español. Como resultado del descubrimiento arqueológico de Pompeya, surge un nuevo movimiento artístico, el neoclásico, que destaca los valores grecorromanos. Uno de los mejores ejemplos que encontramos en España es la Puerta de Alcalá. A lo largo de casi 3 siglos, estas y otras corrientes artísticas se irían integrando en la construcción de la Catedral de México. Alonso de Montúfar, sucesor de Zumárraga, propone una idea inicial. La catedral ha de tener una hermana mayor. El modelo podría ser la bella y señorial Catedral de Sevilla, de 7 naves, la iglesia gótica más grande del mundo. Coincidencias de encuentros de culturas. La Catedral de Sevilla se había edificado sobre las ruinas de la Mezquita Mayor de los Almohades. La de México, sobre los basamentos de 7 estructuras de la antigua Tenochtitlan. Montúfar envía la traza al rey y estima, defecto desde entonces común en nuestro país, que se construiría en 10 o 12 años. Siete naves en 10 o 12 años en el México de mediados del siglo XVI. Divina ingenuidad que las condiciones del Valle de México irían quitando a sus nuevos pobladores. El peso de una obra de estas características en un subsuelo pantanoso requería de una cimentación especial. Inicialmente se colocaron vigas cruzadas para construir una plataforma. Un grabado de esa época muestra la necesidad de drenar continuamente el lugar. Este proyecto fue abandonado por su alto costo y las continuas inundaciones. Finalmente, apoyada en técnicas indígenas, se ensayó la introducción de fuertes pilotes de madera,
cuyos vestigios podemos observar junto con los restos de los edificios prehispánicos. Y disponen para desplantar la catedral una primera retícula de estacas, como esta que nos acompaña aquí, que tenían unos 2,30 metros hasta 3,20 probablemente, a cada centímetro, o sea, probablemente son más de 20,000, 25,000 estacas en lo que era la planta de la catedral, que son más de 6,000 metros. Así, las excesivas 7 naves de Sevilla se disminuyen a 5 en el proyecto definitivo, obra de Claudio de Arciniega y Juan Miguel de Agüero. Una central, 2 procesionales y 2 para las 14 capillas laterales. En 1573, Pedro Moya de Contreras, tercer arzobispo de México, se atrevió a colocar por fin y por segunda ocasión la primera piedra. La obra comenzó con una orientación norte-sur, contraria a la de la mayoría de las catedrales. Pero desde luego parece que hubo un intento de construirla también en la orientación tradicional oriente-poniente, pero lo que era probablemente las aguadas de la calle de Reloj, las aguadas en la esquina de lo que ahora es Palacio Nacional, impidieron y le quitaron seguridad al trazo, y después de las primeras excavación decidieron mejor voltearla, y además con mucho talento en cuanto al espacio arquitectónico, porque está la plaza. Primero se edificaron la sala capitular y la sacristía, donde se inició la celebración de la misa. Posteriormente se demolió la iglesia mayor. A lo largo de casi 100 años se concluyeron las bóvedas y poco a poco fue ampliándose el área para el culto. 2 primeras piedras, 2 consagraciones. Al parecer nadie quería estar fuera de la historia. Marcos Ramírez de Prado, 17º arzobispo de México, llevó a cabo la segunda dedicación el 22 de diciembre de 1667, año en que se cierra la última bóveda. 1675, una fecha más de gran relevancia. Se concluye la fachada principal de la Asunción de la Virgen, con sendas esculturas de Santiago Mayor y San Andrés custodiando. La traza original del mexicano Damián Ortiz de Castro plantea para las torres una audaz solución. Un segundo cuerpo que parece calado y un remate en forma de campana. Pero la catedral le debe muchísimo de su perfil y de su carácter a José Damián Ortiz de Castro. Él es el que resuelve particularmente las torres de catedral, resuelve la forma, toma decisiones muy importantes para que sean eficaces contra los sismos. Valiente arquitectura de Damián Ortiz en verdad, valiente obra que en un principio inquietó, pero acabó por ser aceptada. En 1791 llega a México el famoso arquitecto y escultor Manuel Tolsá, quien impulsa el neoclásico, estilo imperante en España. Se hace cargo de concluir la obra de la catedral. Reconstruye la cúpula que resultaba baja y desproporcionada. Desarrolla un proyecto magistral. Abre un anillo mayor sobre el que edifica una plataforma circular para levantar desde ahí una linternilla mucho más alta. Para un observador situado sobre las bóvedas parecería desproporcionada, pero vale la pena mirarla de lejos. La obra está en genial armonía con el resto del templo. Brillante lección, desproporcionar para proporcionar, diría Miguel Ángel. Pero Tolsá hace más por la catedral. Integra los flameros, las estatuas y las balaustradas. Corona la fachada con las 3 virtudes teologales vestidas como diosas o guerreras griegas. Así, la fe, la esperanza y la caridad permanecen sobre el cubo de un reloj de maquinaria exacta, colocado arriba de un, desde luego, posterior escudo nacional. Síntesis de lo que significa y representa catedral y la cultura de la Nueva España es la fachada principal. Aquí se concentran los estilos que influenciaron su edificación. La danza un tanto delirante del barroco en el segundo cuerpo, su orden jónico, el impresionante tablero central de piedra blanca, las columnas salomónicas, la ornamentación de las fachadas laterales,
La ostentación de una arquitectura gigantesca de enormes ménsulas curvas apoyadas en los contrafuertes. La catedral terminará siendo un magnífico recinto de 110 metros de largo por 54 y medio de ancho, con 51 bóvedas, 74 arcos, 40 columnas y 14 capillas. Si el exterior de catedral es magnífico, el interior es quizá más asombroso. Una de las joyas principales de la catedral se encuentra al fondo de la nave central. El altar de los reyes, sin duda uno de los más significativos de México. Representa una especie de paraíso, un reino interior que se vuelve luz sólida, reverberante. Es el recinto de Dios, donde sobrenadan en oro líquido los ángeles y los santos. Ninguna utopía americana es más resplandeciente que esta realidad barroca, forjada por las manos novohispanas, donde podría decirse que no hay tesoro que nos sorprenda, ni brillo que falte. Obra de Jerónimo de Balbás, esta magnificencia de gran altura es de madera tallada recubierta por finísimas hojas de oro de 22 quilates. Balbás, Jerónimo de Balbás. ¿Qué sería del interior de catedral sin este artista? Su nombre está ligado al pasado o al presente de los 3 altares más importantes del templo. A él se debe un ciprés en el que estuvo colocado el altar mayor, mismo que desafortunadamente se perdió. La gran puerta principal, que solo se abre en muy pocas ocasiones, es el acceso a un espacio que invita al recogimiento. Experto en belleza, Balbás nos regaló este maravilloso retablo, el altar del perdón, el altar de las leyendas. Cuentan las malas lenguas que un pintor mal hablado, Simón Peirens, avecindado en México hacia finales del siglo XVI, fue a dar a la cárcel por su costumbre altisonante. Ahí, sobornando a celadores, plasmó una obra sobre la puerta de su celda. En una ocasión entra un celador a llevarle comida y ve en la puerta, al cerrar la puerta, ve una hermosísima virgen pintada en la puerta. Entonces, azorado, va a avisar a los superiores, a los inquisidores, quienes llegan a ver el trabajo y se quedan asombrados de ver la obra, la Virgen maravillosa que había pintado este hombre en la puerta. Desgraciadamente, esta obra se perdió en un incendio, junto con la mayoría del retablo. Hoy, un cuadro del mismo autor descansa ahí. Altar de las leyendas, al fin y al cabo, a un costado, resguardando, nos encontramos con el Cristo del Veneno. Se refiere sobre todo a una tradición popular que nos menciona que hubo un hombre religioso que todas las noches besaba los pies del Cristo antes de irse a dormir, y un enemigo, conociendo esta devoción, queriendo envenenar a este hombre piadoso, puso veneno en los pies del Cristo para que cuando fuera a besar este hombre los pies cayera envenenado. Ante la admiración de todos, porque había varia gente presente, aquel hombre, cuando se acercó a besar devotamente los pies del Cristo, notó que el Cristo flexionaba las rodillas, moviendo los pies, impidiendo ser besado, y después se convertía en negro de la parte de abajo a la parte superior, absorbiendo totalmente el veneno. En el interior de la catedral no está ausente Asia, el oriente que los españoles soñaban conquistar desde la Nueva España. El coro ostenta una soberbia reja de tumbaga, mezcla de oro, plata y cobre, hecha en Macao pero diseñada en la Nueva España. Y el facistol, regalo del arzobispo de Manila, gran atril de 4 caras, necesario para sostener los pesados libros del coro. Alabanza a Dios,
Fin de una catedral. Ahí la religión penetra al alma de sus fieles a través de los sentidos y el oído es fundamental. De aquí la importancia del coro de la catedral. Un espacio en plena nave central, con 2 niveles de sillería tallados con maderas preciosas de las selvas del sureste mexicano, obra de Juan de Rojas, acompañados en los costados por 2 enormes órganos tubulares, con flautas y trompetas de plomo y madera. Desde ahí, los hombres con su voz y sus instrumentos celebran la grandeza de la divinidad y elevan súplicas hasta los oídos del Señor. De Italia a España y de ahí al Nuevo Mundo, el barroco recorre las naves y los espacios de catedral. Desde todos los rincones nos habla de sus obsesiones recargadas y con mayor fuerza en la sacristía. Este espacio, el más antiguo de la catedral, conserva evocaciones del gótico en las nervaduras de las bóvedas. Es un recinto de guardar y para guardar. Da cobijo a las vestimentas magníficamente bordadas por manos ligeras, los cálices y las custodias, instrumentos tan bellos y dignos como el oficio que realizan. También resguarda una de las máximas manifestaciones de la plástica barroca novohispana. Dulce poesía de matices rojos con entonaciones azules y verdes, y que entre ensueños solo pretenden apetecer a la vista y hacer admirable el vivir. Dulce barroco el de Correa y Villalpando en catedral. Y el barroco se puede abarrocar todavía más. El Sagrario de Lorenzo Rodríguez es un desbordamiento de finura ornamental que tendrá profunda influencia en la arquitectura mexicana del siglo XVIII. Se despliega en la combinación del tesontle con la piedra labrada. Aquí el barroco se sobreactúa con todas sus fantasías. El barroquismo del barroco, con su alarde de columna estípite que no deja de transmitir sentimientos de melancolía. Es como un altar, pero labrado en la piedra. Es tan fino su trabajo, tan elaborado, que es como ver un altar de madera, pero labrado en piedra. Una cosa prodigiosa, con esas columnas estípites, ¿no? Que aquí en México creo que alcanzaron su máximo esplendor. El misterio lo encarna la divinidad. El rito, la iglesia. El culto, la fe de los fieles. Surgen entonces devociones paralelas de carácter local. Cultos que expresan inclinaciones particulares. Esta es una de las causas que dieron origen a las capillas en las grandes catedrales, dar cabida a diferentes veneraciones. Son retratos fieles de los fieles, de su vida, sus creencias y costumbres. Son retratos del alma de un pueblo, y estos son algunos de los 14 nuestros. La capilla de Nuestra Señora la Antigua, que algo sabe de aventuras, pues se dice que la escultura del Santo Niño cautivo fue secuestrada en alta mar por piratas berberiscos, y solo de vuelta a catedral cuando el Cabildo de la Ciudad de México pagó 2,000 pesos por su rescate. La de Los Ángeles, que entre pámpanos de oro, columnas salomónicas y cuadros de Juan Correa, dedica su culto a los ángeles que manifiestan el poder de Dios, desde su fortaleza hasta su clemencia y justicia. La capilla de los santos Cosme y Damián, con un retablo barroco, está consagrada a los médicos, curanderos y boticarios gracias al terror que causó la peste de 1581. Y la capilla de las reliquias, con un fragmento de la cruz de Cristo y restos de huesos de mártires en medio de una gran cantidad de retablos históricos. Toda la iconografía de una capilla
Por supuesto que tenía que ir de acuerdo al santo a quien está dedicado, o bien a los santos a quienes está dedicado este local, este sitio. Y esto hace una catedral también llena de historia, porque no solamente nos habla de las cuestiones litúrgicas, sino también qué pasó en cada capilla. Como sabemos, en una capilla hubo un atentado contra un virrey, en otra capilla se pusieron los restos de los mártires de la independencia. ¿Por qué en ese lugar? En otra capilla la gente ponía a un Cristo que era propio para pedir la salud. ¿Por qué en esa capilla? Festín de reliquias, veladoras y devociones es catedral. Festín de formas, colores, sonidos y olores en sus altares de los reyes y el perdón. En su sacristía, coro y capillas. Plenitud de los sentidos que penetran almas. Plenitud de una cultura ecléctica donde sus arquitectos, artistas, alarifes, peones, un pueblo, en fin, ha sido capaz de crear un espacio donde lo divino y sus misterios aparecen, donde lo sagrado se manifiesta, donde se reza por los muertos, se pide por los vivos, se lloran y se celebran vidas, entre piedras prehispánicas tan cerca y encajadas y tallas en idioma colonial tan presentes. Es la creación de espacio centro de ciudad, país, mundo, un mundo tan pleno como catedral.